Espero y aspiro a tener más usuarios, claramente, más horas, o incluso de llegar en un momento dado, de independizar de mi trabajo y no depender de ayudas ni de nada, porque yo soy una persona que realmente es lo que busco en la vida. La renta garantizada de ciudadanía la ha mantenido a flote y le ha permitido volver a trabajar. Como Ana María, el 25% de los perceptores de esta prestación social consigue un empleo, aunque sea temporal. 22.000 personas en Castilla y León la reciben. Hola, ¿cómo están? Y el número de solicitantes ha seguido subiendo en junio, mes en el que también se ha empezado a cobrar el ingreso mínimo vital. Son los instrumentos para frenar la otra emergencia, la emergencia social. Mientras, en Madrid hoy ha arrancado la mesa de la automoción. Sara Ayuso, ¿con qué objetivo? Con el de desarrollar el plan de impulso a la automoción, dotado con 3.750 millones de euros para la reactivación de esta industria. Como primer paso, hoy se han creado los grupos de trabajo que deberán definir proyectos de carácter europeo. La medicina consiste en esto que ha pasado, pero todos los días, en tomar decisiones. Todos los días. Y algunas han ido a la UCI cuando dicen, no, en personas mayores no es verdad. Hemos tenido personas de 88 años, de 82. Francisco Igea y Verónica Casado relataron anoche en Castilla y León Televisión cómo han vivido estos 3 meses de pandemia a nivel personal y de gestión de una crisis que han tenido que afrontar como médicos y políticos. Hoy empezamos la segunda semana de esta nueva normalidad. Ya pueden abrir las escuelas infantiles municipales, pero no todos los ayuntamientos creen que puedan asumir ese coste. Valladolid pide ayuda a la Junta. Salamanca abrirá en función de la demanda. Las municipales lo que hacemos es realizar una competencia que sería de la Junta, nos la delega. Pues hombre, un poquito de apoyo no estaría mal. Primero es el servicio y luego es pensar en los costos. Desarticulado un grupo criminal itinerante responsable de una veintena de robos en oficinas y establecimientos comerciales. Se habían especializado en abrir cajas fuerte con soplete. En un comercio de León robaron 34.000 euros. Y en cuanto al tiempo, abrimos esta segunda semana del verano con sol y con calor. El miércoles y el jueves nos va a dar un respiro, pero volverá a apretar, Francisco, de cara al fin de semana. Así es, Alejandra, buenas tardes. Hoy están activos los avisos por altas temperaturas en puntos del sur de Ávila y también el sur de Salamanca, donde se pueden superar los 35 grados. Mañana se suman a esos avisos también Valladolid y Zamora y en general vamos a tener cielos despejados, salvo algunas nubes en el norte que mañana podrían dejar alguna tormenta. Enseguida les contamos la historia de esta ave, un aguilucho lagunero que hoy recupera la libertad tras haber caído hace unos días en el aeropuerto de Villanubla. Este 29 de junio es festivo en 3 provincias y se ha celebrado, aunque en versión reducida. En Burgos ha habido misa y ofrenda floral. También fiesta en Zamora y en Segovia han recurrido a YouTube para entonar el himno. 3.100 familias en Castilla y León, 74.000 en toda España han recibido ya el primer pago del ingreso mínimo vital. Son los que percibían la prestación por hijos a cargo. En los poco más de 10 días transcurridos desde que se abriera el plazo, las solicitudes han superado las 340.000 en toda España. Más de 11.200 son las solicitudes que se han registrado en las oficinas de la Seguridad Social por parte de ciudadanos de Castilla y León para pedir el ingreso mínimo vital. Valladolid y León encabezan la lista de demandas. Valladolid con 2.340 y León con 2.262. Están, por cierto, por debajo de otras provincias como Alicante, que aglutina ya 16.300, Murcia 9.500 o Córdoba con más de 6.900. Recordamos que la solicitud se puede formular hasta el día 15 de septiembre y que si es concedida tendrá carácter retroactivo a partir del 1 de junio. En Castilla y León son más ya de 3.180 las familias que han percibido el primer pago de esta prestación. Recordamos que el primer requisito para acceder a esta ayuda es la vulnerabilidad económica.
El ingreso mínimo vital convive con la renta garantizada de ciudadanía, que sigue recibiendo solicitudes. 400 más en junio respecto a mayo, lo que también nos da una idea del alcance de la crisis. 22.000 personas en nuestra comunidad reciben esta prestación, que está asociada a la reinserción laboral. El 80% de los beneficiarios tienen entre 25 y 55 años. Ana María camina todavía con el recuerdo de los malos momentos a los que tuvo que enfrentarse. Me quedo sin trabajo, agoto el paro, agoto todas las posibilidades y decido solicitar la renta garantizada. Lleva 3 años cobrando esta prestación. A día de hoy trabaja como asistente personal gracias a un itinerario de formación que hizo en Predif. El curso de formación lo que le da acceso es a nuestra bolsa de empleo. Esto que permite que la gente que quiere trabajar con nosotros puede hacerlo. Como Ana María, el 25% de los participantes en los itinerarios de inclusión sociolaboral consiguen empleo. Es una cifra bastante exitosa, teniendo en cuenta que el perfil de estas personas generalmente no tienen estudios. Pero ser perceptor de la renta garantizada de ciudadanía conlleva unas obligaciones. Que si se les oferta un empleo o un itinerario formativo y lo rechazan, ahí sí que tienen la capacidad, o tenemos la capacidad de suspender la renta. Que tienen que poner de su parte, ¿no?, y esforzarse en salir de esa situación y no depender del Estado, ¿no?, mantenerse por sí mismos. Y eso es a lo que les ayudamos a través del itinerario. Una formación que también hizo Rodolfo, es venezolano. Tenía 19 años trabajando en la Fiscalía. Como solicitante de asilo cobró la prestación durante 6 meses hasta que consiguió empleo como reponedor. Estuve trabajando, lo notifiqué a la institución y ellos congelan la ayuda. Después de 1 año se ha quedado en el paro. Si no encuentra empleo podría cobrar la renta, porque recordemos que es un derecho. Por cierto, el caso de Rodolfo no es el de la mayoría de los perceptores. Desmontamos bulos con solo una cifra. El 11% de los beneficiarios son extranjeros. El resto, casi un 90%, ciudadanos españoles. Personas vulnerables que consiguen llegar a fin de mes gracias también a la ayuda de diferentes asociaciones como Proyecto Hombre, colectivo que trabaja en Salamanca desde hace años, ayudando a abandonar adicciones como la droga, el alcohol o la ludopatía. Hoy este colectivo ha recibido a su vez la ayuda de la Asociación de Transporte Metropolitano. Esta asociación ha recaudado entre sus trabajadores y usuarios más de 2.500 kilos de alimentos. Y esta mañana se ha constituido la Mesa de la Automoción, un órgano que nace para desarrollar el plan específico de impulso a este sector. Nos vamos en directo hasta Madrid. Sara Ayuso, ha sido una primera reunión de constitución con carácter telemático, no ha sido presencial, pero ¿qué primeros titulares nos deja? ¿Qué tal? Buenas tardes. Los participantes en este foro, entre ellos los consejeros de Empleo y Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, han acordado crear grupos de trabajo para definir proyectos de carácter europeo. La ministra de Industria ha señalado que precisamente para eso, para diseñar estos proyectos tractores que mejoren la competitividad de este sector, este foro, esta Mesa de la Automoción, es clave. Y en eso ha coincidido también el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, que ha participado en este encuentro como invitado, ya ha señalado que el resto de países podían tomar esta iniciativa como ejemplo, porque aunque la automoción está siendo pionera en beneficiarse de la Comisión Europea, hay que garantizar que todos los países y todos los sectores salen adelante en las mismas condiciones. Recuerden que este plan persigue la reactivación del sector de la automoción. Mañana esperamos que el Consejo de Ministros apruebe las condiciones definitivas de su plan Renove. Está la petición de que las residencias de tercera edad sean intervenidas desde el punto de vista sanitario, exclusivamente desde el punto de vista sanitario, pero intervenidas y queden adscritas a cada zona de salud, de manera que cada zona de salud sea dotada de un personal sanitario suficiente. Peticiones para las residencias de mayores. Se retoman tras la pandemia las movilizaciones en defensa de la sanidad pública y con mayores argumentos. La plataforma de León, ya lo han escuchado, convoca una manifestación para el miércoles con todas las medidas de seguridad. Anoche aquí en las 7 pudimos escuchar el relato personal, el más íntimo de lo que han sido estos meses de crisis sanitaria para Francisco Igea y Verónica Casado. En primera línea, en la gestión, en la toma de decisiones. Cómo fue la pelea por conseguir el material que
ha pasado en las residencias de mayores son algunas de las preguntas a las que respondieron. Tranquilos pero aún preocupados, Igea y Casado defienden su gestión del coronavirus en las residencias. Hemos tenido personas mayores en la UCI porque ha entendido el profesional que esa persona tenía condiciones y características que podría superar estar en la UCI, porque estar en la UCI no es un paseíto. 70.000 sintomáticos, 5.000 plazas en hospitales. ¿Cuál era el plan? Vayan al hospital todos ustedes y allí decidimos. ¿Alguien sabe lo que se hubiera organizado? ¿Lo que hubiera supuesto eso para la mortalidad? Por eso dicen, irresponsable ha sido quien no ha tomado decisiones. También encajan las críticas como las de los sanitarios por la falta de material de protección. Tenemos que admitirlo como lo normal, porque además era nuestra responsabilidad. No se puede pedir más. Es decir, que a mí, que se quejen, es que para mí ha sido heroico. Recuerdan el agobio cuando las UCI se iban llenando y no llegaban los respiradores. Una frase de las suyas lapidarias: estamos a 10 respiradores de colapsar. O la búsqueda de material como otro momento dramático. Ya no está el avión porque han venido los americanos con unas carteras llenas de dólares y voló. Estos médicos metidos a políticos han gestionado la crisis y también sus emociones. Le llamaba él por teléfono llorando desesperada: ha fallecido, y yo no podía, o sea, era desgarrador. Tener 3.000 y pico fallecidos, no puedes decir nunca que estás satisfecho. Y aún así repetirían. Doy gracias a Dios todos los días, cada vez que me acuerdo cuando me dijo que sí quería ser consejera. A lo mejor volvería a decir que sí, aún habiendo pasado todo lo que hemos pasado, a lo mejor más todavía. Ahora recuerdan que el coronavirus sigue circulando, que aún hay pacientes en las UCIs y que aunque hay material para un año, lo ideal sería no tener que utilizarlo. La Confederación de Colegios de Médicos de Castilla y León y el PSOE se han reunido para abordar la reforma del sistema sanitario. Han acordado hacerlo en una jornada de trabajo que va a tener lugar próximamente. Ambos coinciden en defender una sanidad universal, pública y gratuita. No admitirán más recortes cuando hay zonas de la comunidad, aseguran, al borde del colapso. Con todos los matices y todas las discusiones que podamos tener, con todo el trabajo que tenemos por delante, para garantizar que esto sea así en una tierra en la que es muy difícil prestar la atención sanitaria, pero tiene que ser presencial. No nos mereceríamos bajo ningún concepto que nos quisieran hacer daño, y las tentaciones las van a tener, que las quiten, porque desde luego nos encontrarían a nosotros y a todas las organizaciones de representación de los trabajadores enfrente. Hasta un 30% de la población ha padecido insomnio durante el confinamiento. Hemos dormido peor, sobre todo las mujeres. En cambio, hay una excepción. A los pacientes de la Unidad del Sueño de Valladolid, pasar más horas encerrados en casa les ha ayudado a descansar mejor. 1 de cada 4 pacientes de la Unidad del Sueño del Hospital Río Ortega de Valladolid ha dormido mejor durante el confinamiento. Si comparamos el mes de confinamiento con los 3 meses previos, hemos comprobado que los pacientes utilizan la máquina casi media hora más. Sin embargo, a la mayoría el coronavirus le ha robado el sueño. Yo he dormido peor, yo sí que lo he notado, yo he dormido pero fatal. Todos los días me levantaba a las 6:30 porque no podía parar ya. No duermes igual porque todo el día en casa pues es normal. El insomnio ha crecido hasta un 30% y ha afectado sobre todo a las mujeres. Insomnio, pesadillas y ansiedad serían los fenómenos más asociados a esta situación. También ha mermado la calidad del sueño. Hemos estado expuestos a menos luz y por tanto la calidad del sueño podría alterarse. Así que muchos han pedido ayuda en la farmacia. Pasiflora, valeriana, amapola de California, te relajan y bueno, hace que el sueño sea un poquito más profundo y que dure un poquito más tiempo. De cómo dormimos depende nuestra calidad de vida, así que ya saben, hagan ejercicio regular, mantengan buena alimentación y nada de pantallas antes de apagar la luz. Desde hoy hasta el 24 de julio pueden volver a abrir los centros de educación infantil públicos y privados como este en Soria. En ambos casos han tenido que adaptarse a las medidas de seguridad que exige la nueva normalidad. Unidades con menos alumnos para asegurar la distancia mínima de 1,5 metros. No podrá haber más de 8 niños en el caso de los menores de 1 año, ni más de 20 en el aula de 2 a 3 años. Los padres, por supuesto, ahora no pueden entrar en la guardia. Les han traído unas zapatillitas para que solo las puedan usar aquí y hacemos el cambio de zapatilla al irse, nosotros con la mascarilla.
Adaptarse a estos protocolos, habilitar nuevos espacios cuando el número de alumnos excede la ratio, conlleva una serie de gastos extra de los que algunos ayuntamientos ya se están quejando porque ven inasumibles. Los de Burgos y Valladolid piden a la Junta más fondos. De nuevo, Administración local y autonómica chocan a cuenta del plan de medidas para la nueva normalidad. Las escuelas infantiles de Castilla y León abren sus puertas y con ello llegan las nuevas medidas de seguridad. Algunos ayuntamientos solicitan ayuda económica para asumir esos nuevos costes. No estaría mal que la Junta tuviera un detalle. ¿Qué hacemos? ¿Asumimos nosotros como autoridad sanitaria que no somos? La apertura será voluntaria, con un máximo de 8 alumnos en aulas para menores de 1 año, 13 de 1 a 2 años y 29 en las aulas de 2 a 3 años. En centros mixtos el máximo también será de 13 alumnos por clase. Distancia mínima de 1,5 metros y, por supuesto, imprescindible extremar las medidas de higiene. Otros, como el alcalde de Salamanca, se muestran más precavidos. Primero es el servicio y luego es pensar en los costes. Fuentes de la Consejería afirman que no sufragarán esos gastos al tratarse de una competencia municipal. ¿Cuántos de ustedes han intentado solicitar una ayuda pública y se han quedado fuera por no cumplir los requisitos? Las condiciones en algunos casos son demasiado exigentes y eso provoca que muchos solicitantes se queden fuera de esas convocatorias. Hoy hemos analizado dos ayudas muy distintas, al alquiler y a la conciliación. Políticas públicas hay muchas, buscan soluciones a problemas sociales, pero algunas no llegan a cubrir necesidades. Nos fijamos en las ayudas al alquiler, el salvavidas para pagar la vivienda. 14.000 personas se beneficiaron en la última convocatoria. Nadie que cumpliera los requisitos se quedó fuera. Condiciones flexibles como cobrar 1.500 euros o que el alquiler no supere los 500 euros. Hacen el esfuerzo de conseguir ese dinero para todos los posibles beneficiarios. Nada que ver con otras ayudas con requisitos muy exigentes que dejan por el camino a cientos de solicitantes. Es el caso de las reducciones de jornada por el cuidado de los hijos. Se crearon hace 4 años, se solicitaron más de 800, pero se concedieron poco más de un centenar. El 84% de los candidatos se quedó fuera de la convocatoria. Cuanto más encorsetados están los requisitos, el universo de beneficiarios es mucho menor. Mucha gente realmente ya no la solicita porque sabe que no puede acceder a ella. El problema está en la letra pequeña. No pueden acceder a esta ayuda quienes tengan esa reducción de años anteriores y es obligatorio reducirse como mínimo el 40% de la jornada. La gente no puede permitirse una reducción del 50%, de un 40%, por lo que se reduce el salario. Una política pública que ni tan siquiera sabemos a cuántas personas va dirigida. Desde Salamanca nos llega la denuncia de 80 estudiantes universitarios contra una residencia. Aseguran que la dirección del centro les ha exigido renunciar a la fianza y al mes de junio ya abonado para poder entrar en sus habitaciones a recoger las pertenencias que dejaron en marzo. Hablamos de unos 1.300 euros de media. Alejandra estudia en Salamanca primero de Psicología y es uno de los jóvenes afectados por esta situación. Pensó que podría volver en unos días y cogió tan solo lo imprescindible, dejando aquí objetos tan importantes como sus lentillas. No he pedido lentillas ni nada porque pensaba venir cuanto antes y ahora dice que no puedo ni recogerlo ni nada. ¿Qué más cosas has dejado? Pues toda la ropa, el ordenador también le dejé, la tablet, un montón de cosas. Los alumnos afectados proceden de distintas localidades del país y han decidido unirse para presentar una demanda contra el propietario de las residencias. Pero bueno, que el dinero ya vendrá, porque yo estoy segura de que la ley y la justicia nos dará la razón. Pero el tener aquí todos los chicos, es un trastorno. La cifra de afectados asciende a más de 80 jóvenes de toda España que no pueden acceder a sus pertenencias. Es Burgos, pero este 29 de junio San Pedro y San Pablo es también fiesta en Segovia y en Zamora. Las medidas de prevención han reducido la fiesta a la mínima expresión. A esta misa en la Catedral de Burgos con 200 personas. También ha habido ofrenda floral a la patrona y junto a las autoridades y fieles no han faltado las peñas. Las fiestas y el primer fin de semana de la nueva normalidad nos han dejado mucho movimiento en las carreteras y accidentes. Una persona ha fallecido, un joven
de 30 años, moría atropellado por un camión en la A60 en León. En total se han contabilizado en las últimas 48 horas más de una decena de accidentes de tráfico y 24 personas han resultado heridas, entre ellas varios motoristas. Este verano será inusual también en las carreteras. La Dirección General de Tráfico pone en marcha su campaña de vigilancia para estas fechas sin hacer previsiones de cuántos desplazamientos se van a producir. La epidemia de coronavirus también puede tener sus efectos indirectos sobre el tráfico, así lo piensa la DGT, que está especialmente preocupada por lo que cree que va a ser un comportamiento atípico de los conductores españoles. Se esperan más desplazamientos cortos por carreteras secundarias, muchos de ellos, carreteras como esta, que además estadísticamente son los trayectos más peligrosos donde más accidentes y más víctimas se producen. Por eso van a intensificar la vigilancia en toda la red nacional, con más de 1.500 dispositivos de control diferentes en toda España. La Dirección General de Tráfico ha presentado la campaña de vigilancia para este verano atípico, en el que no se aventuran a estimar el número de desplazamientos que pueden hacerse. En el mes de junio todavía tenemos un 20% aproximadamente, un 20% menos de desplazamientos que los verificados el año anterior. Se habilitarán más de 1.500 sistemas de control para garantizar la seguridad en carretera. 760 radares fijos y 80 de ellos son de tramo. Luego tenemos 548 radares móviles, 12 helicópteros, 216 cámaras de control de cinturón y telefonía móvil. El ministro Marlaska ha hecho hincapié en la necesidad de proteger a los usuarios vulnerables, entre los que se encuentran peatones, bicis y motos. Preocupan especialmente los datos de este último colectivo. Ya llevamos 60 motoristas fallecidos, que son muchos para haber estado casi dos meses sin circular. Un verano en el que las rutinas de desplazamiento cambiarán, para el que piden responsabilidad, porque como dice el lema de esta campaña, este país no puede soportar más muertos. La línea entre Zamora y Orense está ya abierta tras las obras de reparación de la vía necesarias por el accidente del Albia en la Iniesta el pasado 2 de junio. Ya no hará falta, como hasta ahora, el transbordo en autobús entre Zamora y Orense. Señalar que esta reapertura llega además con un incremento en las frecuencias entre Zamora y Madrid. En este sentido, los Albia, que enlazan con la capital y Galicia, pasarán de 4 a 6 trenes diarios. Detenido de nuevo el osteópata investigado por abusos sexuales a clientas en Burgos tras aparecer más víctimas. La Guardia Civil ha localizado a 4 mujeres más que sufrieron supuestamente abusos sexuales. El arresto, ordenado el pasado jueves, se ha hecho efectivo ayer domingo por la tarde. Hoy será puesto a disposición judicial para volver a tomarle declaración en relación a los nuevos hechos conocidos. Desarticulado un grupo criminal itinerante que había cometido varios robos con fuerza en oficinas y establecimientos comerciales en varios puntos del país. Actuaron en varias ciudades, entre ellas en León, el pasado mes de febrero. La investigación comenzaba tras un primer robo en Madrid en el mes de septiembre. Luego, por ejemplo, en febrero, esta banda entraba en un local comercial en León donde sustraían 34.000 euros y también diversas colecciones de ropa de marcas exclusivas valoradas en 87.000 euros. Durante el estado de alarma paraban su actividad y se reactivaban luego durante la desescalada, hasta que el 18 de junio la Policía Nacional realizaba 6 detenciones y también se cautaba, además de dinero, de diverso material que habla de la experiencia y la profesionalidad de estos ladrones. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. En menos de 24 horas, Castilla y León asistirá a un nuevo debate sobre el estado de la comunidad. Será el primero de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta y en un momento que nadie podía imaginar hace un año, cuando comenzaba a andar su gobierno. La crisis sanitaria y el llamado Pacto de la Reconstrucción, firmado por casi todos los partidos, marcarán este debate, que además van a poder seguir aquí en Castilla y León Televisión. De actos,
Casi un año después, que vengo con los brazos abiertos. Primer debate sobre el estado de la comunidad con Alfonso Fernández Mañó con la presidencia de la Junta. Y no será un debate habitual porque el coronavirus lo ha cambiado todo. Ustedes son como un matrimonio mal avenido. Se lo decía el PSOE habitualmente al gobierno PP Ciudadanos antes de la crisis sanitaria. Usted se ha convertido en un profeta del apocalipsis. Pero las mayores tensiones, sin duda, las provocaba la intención de la Junta de reformar la sanidad rural. No vamos a cerrar consultorios, no les vamos a cerrar. Esto es un plan trazado para acabar con el medio rural. Y aunque hoy la sanidad es más esencial que nunca, el panorama está condicionado por esta reciente imagen, la de la mayor parte de los partidos juntos en un pacto para superar la crisis sanitaria. Pero esta unidad no va a impedir que en el debate del estado de la comunidad lluevan las críticas al primer año de este Ejecutivo regional. El gran drama que tiene Castilla y León sigue siendo la despoblación. Sigue siendo la falta de oportunidades. Más despoblación, más precariedad, más pobreza. Aunque PP y Ciudadanos aseguran estar preparados. Quizás es el debate de comunidad que ha venido en el momento más oportuno. Con un gobierno cohesionado, fuerte. Tras los recientes elogios de la oposición a parte de la Junta de Ciudadanos, reconocer su trabajo, sus desvelos. La duda es saber si se repetirán y si incluirán a él, al exconsejero de Empleo e Industria, cuya dimisión en plena crisis sanitaria probablemente esté entre los reproches que escuchará Fernández Mañueco. Quedan menos de 36 horas para que vuelvan a abrirse las fronteras exteriores de la Unión Europea y los gobiernos aún no han decidido a quién vamos a dejar entrar. Los ministros de Exteriores debaten un listado de 15 países con una incidencia de la pandemia similar o menor a la que hay en estos momentos en Europa. En un principio se vetaría a los viajeros de todo el continente americano, con las excepciones de Uruguay y Canadá. No es un ejercicio para ser simpático o antipático hacia otros países, es un ejercicio de corresponsabilidad. Lo vamos a hacer sobre criterios epidemiológicos. Como digo, que la media de los países en los cuales la media de casos en los últimos 14 días estén a la par o por debajo de la Unión Europea, vamos a mirar si la tendencia es ascendente o descendente y vamos a mirar la fiabilidad de los datos. Pues a la espera de esa lista definitiva de países con los que se abrirán las fronteras, están miles de españoles que viven en el extranjero y que quieren regresar este verano a España. La situación es especialmente complicada para los emigrados a Latinoamérica, que es ahora el epicentro mundial de la pandemia. Muchos de los más de 2,5 millones de españoles que viven en el extranjero quieren volver a nuestro país este verano. Loreto reside en Uruguay. Espero estar pronto de regreso, que los Mata Gil y mis amigos me están esperando. Pero no va a ser sencillo. Uruguay está siendo uno de los países latinoamericanos menos afectados por el virus. Aún así seguimos con las fronteras cerradas porque los países de la región están en pleno pico de la curva. Tenía un vuelo para julio que fue cancelado y ahora no hay billetes para todo ese mes. Los aeropuertos empiezan a funcionar como este de Colombia, pero muy por debajo del número de vuelos de otros años. Podemos estar operando más o menos entre un 15 y un 30% de la capacidad los primeros meses. América es ahora el centro de la pandemia. Estados Unidos supera los 2,5 millones de contagios. En Brasil la COVID-19 también está descontrolada. Es el segundo país del mundo con más fallecidos, 57.600. Otros latinoamericanos como Perú, Chile o México están entre los 15 más afectados. Pero la situación no es uniforme. En el polo opuesto se encuentran Uruguay, República Dominicana o Panamá. Allí se ha optado por confinar a la población de forma alterna. Por días y horarios, de acuerdo al género y al último dígito del documento de identidad. Las cifras globales superan ya los 10 millones de contagios y el 500.000 de fallecidos. La visita de los Reyes a Sevilla ha comenzado hoy por el barrio de las 3.000 viviendas, uno de los más pobres de España. Muchos vecinos los han recibido con vítores y con una proclama: más trabajo y menos caridad. Es la tercera etapa de su gira autonómica tras levantarse el estado de alarma por la COVID-19 que les ha llevado ya a Canarias y a Baleares. Y en la escena política nacional, el Partido Popular no descarta negociar con el Gobierno los presupuestos generales del Estado si son sensatos, aunque creen que el camino que ha emprendido Pedro Sánchez no es el correcto. Pablo Casado asegura estar preocupado por el nivel de crispación que dice ver en Pedro Sánchez en las campañas vasca y gallega. Viene enfadado, viene a decir que no se le ayuda, como si no le estuviéramos ayudando con estas
dificultades que ha tenido. Los populares no descartan negociar su apoyo a los presupuestos generales si ven políticas sensatas, aunque creen que por el momento el Gobierno no va por buen camino. Otra cosa es que tengamos, desde luego, la capacidad de decirle al Gobierno, señor Sánchez, por ese camino no va usted bien. Ciudadanos también muestra su disposición, pero dice que será difícil llegar a acuerdos si el Gobierno vuelve a convocar la mesa de diálogo sobre Cataluña. Y esa mesa de la infamia, que realmente es la mesa de los privilegios, poco está haciendo por los derechos de los catalanes. Desde el otro extremo, Esquerra Republicana sigue presionando a Moncloa para que fije ya la fecha para retomar la mesa de diálogo, con un artículo en La Vanguardia firmado por Pere Aragonés y Oriol Junqueras. Cuanto más transversal sea el acuerdo, pues como todo en la vida, mucho mejor. Mientras Vox carga contra el portavoz de Podemos en el Congreso. Que se protege detrás de su enfermedad para ir esparciando por las redes sociales su odio. Ocurre en la semana en la que Pedro Sánchez recupera su agenda internacional, con un viaje este martes a Mauritania para participar en una cumbre sobre el Sahel. La reactivación ya se nota en los precios. Hoy se ha publicado el IPC adelantado de junio y ha subido. Los precios subieron 5 décimas respecto al mes de mayo y rompe una racha de 4 meses consecutivos de bajadas. La tasa anual se mantiene en negativo. La electricidad y los combustibles están detrás del incremento del precio en junio. Salamanca despide a Juan José Aliste. El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León fallecía a primera hora de la tarde de ayer, víctima de un infarto fulminante. Hoy por su velatorio han pasado numerosos familiares y amigos antes del funeral, que tendrá lugar a las 5 de esta tarde. Una vida marcada por el brutal atentado de ETA en 1995, que le costó las 2 piernas, pero del que supo salir con enorme entereza. Una persona muy comprometida, muy valiente, que dio el paso. No todas las víctimas del terrorismo son capaces de hacerlo, de dar testimonio de sus vivencias, de dar ejemplo, de defender los derechos de las víctimas del terrorismo. Extraordinario, con una abnegación llevada hasta el último día, sin perder nunca su afabilidad, su bonomía, su sonrisa. Apunten la fecha, del 25 al 29 de agosto habrá Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Será una edición diferente, sin pasacalles, con un 25% menos de compañías, la mitad de ellas de Castilla y León y solo una de Portugal. Se duplicará el número de funciones para compensar el descenso de programación y se amplían los escenarios en lugares abiertos con aforo controlado. Además, habrá un espacio virtual con actividades para profesionales. 29 de junio, hoy día festivo en muchos calendarios. Burgos, por ejemplo, celebraría hoy su día grande, pero este año la única actividad presencial, lo veíamos antes, ha sido la misa y la ofrenda floral en el interior de su catedral. Unos San Pedros nunca antes vistos. Una situación similar nos encontramos en Zamora y en Segovia. Miles de burgaleses no han recorrido las calles de Burgos, ni tampoco hemos podido ver la tradicional y multitudinaria Jota burgalesa. Ha sido un día de San Pedro y San Pablo atípico. La misa y la ofrenda de flores ha sido el único acto presencial que se ha celebrado este año en las fiestas. El canal de YouTube del Ayuntamiento de Burgos emite durante estos días alguna actividad, eso sí, de forma virtual. Aquí en Zamora, jornada típica de San Pedro, sin ningún acto programado y con calles muy tranquilas. En esta Plaza Viriato, por ejemplo, en circunstancias normales, se celebraría la Feria de la Cerámica, una feria que, eso sí, el alcalde ha abierto la puerta a que se celebre en septiembre. Es más, Francisco Guarido ha invitado a los zamoranos a mantener vivo el espíritu de San Pedro en sus corazones y a celebrar lo más importante en estos tiempos, la vida y la salud.
Aquí en Segovia la crisis del coronavirus ha dejado prácticamente vacía la agenda para un día tan especial como este 29 de junio, día de San Pedro, festivo en la ciudad de Segovia. No se va a celebrar ni el tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos por las calles de la ciudad, ni tampoco la tajada de San Andrés. Además, ese himno de Segovia que se canta todos los años en la Plaza Mayor ha dado paso a cantarse de forma virtual a través del ordenador. Precisamente ese himno a Segovia hoy no se ha podido interpretar como es tradicional en la Plaza Mayor de la ciudad, pero la Unión Musical Segoviana no ha querido dejar pasar la oportunidad y, como estaba previsto, a las 12 del mediodía ha interpretado el himno, pero a través de su canal de YouTube, con este vídeo. Solo sale. Es el momento en el que efectivos de la base aérea de Villanubla, en Valladolid, sueltan un aguilucho lagunero macho. Fue encontrado allí mismo malherido el pasado mes de abril. Fue trasladado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid y allí sometido a una intervención. Este momento simboliza el éxito de todo este proceso. Es como si fuera el DNI del lúmeno roto, entonces lo que se le hizo fue una operación introduciéndole en el hueso hueco que tienen las aves una varilla de metal para que ese hueso pudiera soldar perfectamente. Así ha sido, se ha tenido luego durante un tiempo en los voladeros que se detentan allí en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, hasta que se ve perfectamente que logra una compatibilidad con el medio ambiente. Y están viendo la imagen del rescate por parte de la Guardia Civil de un perro de grandes dimensiones en el pico Espigüete, en plena montaña palentina. Se lastimó las patas traseras y no podía caminar. Fue su dueño el que avisó a los servicios de emergencia durante el descenso. Con la ayuda de los bomberos, voluntarios de guardo y una camilla, consiguieron rescatarlo. Insurrecta es el último proyecto artístico de Gonzalo Borondo. Ha transformado vallas publicitarias en pequeños homenajes para conmemorar el 5º centenario de la revuelta comunera segoviana. Todo un museo al aire libre que se podrá disfrutar en Segovia hasta el próximo mes de abril. Así nos vamos. Ahora llegan los deportes, van a tener más información a las 8:30 y nosotros regresamos mañana. Aquí les esperamos. Adiós. Sí, son vallas publicitarias, pero ni anuncian ni publicitan, más bien expresan y comunican mediante imágenes una exposición dispuesta por toda una ciudad. Está concebida como exposición porque no son obras aisladas, más allá de que cambien mucho a nivel de técnica, de imagen, de color, de material. Porque todas ellas, las 32 obras, componen un único recorrido por distintos pasajes históricos con los que romper la barrera entre el arte y la vida. La historia al final es una interpretación, pero no lo he querido hacer en esa clave tan más, como decir, folclórica, ¿no?, en la que se suele hablar de estos hechos históricos, sino más desde una reflexión personal. Raíces que, pese a ser vallisoletano de nacimiento, le hacen ser segoviano de adopción, y tras su paso por las grandes urbes como Londres, Las Vegas o Kiev, hacen de la ciudad del acueducto un lienzo sobre el que trabajar, a veces difícil por la situación actual. Las lonas, muchas han sido intervenidas dentro del estudio, en otros casos han sido realizadas directamente sobre la superficie, sobre la valla. De idas y venidas, regresos y llegadas, habla esta primera obra, en la que la verja barroca representa la llegada de Carlos I a Castilla.